Mi nombre es Camila Salet García Uriol. Voy a narrar la obra de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, sobre una tragedia anunciada desde el principio, la muerte de Santiago Nazar. La historia está narrada por un amigo de Santiago Nazar, quien empieza a reconstruir los hechos años después de su muerte. Él empieza a describir testimonios de muchos de los que estuvieron dentro de la historia y qué pasó durante el trayecto de todo esto. La historia comienza contándonos sobre la mañana en que Santiago Nazar despertó, donde su madre, Plácida Linero, recuerda haberlo visto pasar enfrente de su cuarto, ya que él se encontraba un poco mal, con dolor de cabeza porque había dormido poco y también por la fiesta que había pasado la noche anterior, que era la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román. También se narra cómo él le contó a su madre que había tenido un sueño, pero ella no auguró todo lo malo que iba a pasar. Luego baja a la cocina donde se encontraban Victoria Guzmán y su hija Divina Flor. Acá se narra cómo ellas dos ya sabían sobre lo que iba a pasar, ya les habían contado que iban a matar a Santiago Nazar, pero ellas no le cuentan nada porque creen que era algo de borrachos, que no era verdad. Y también se va contando cómo para Divina Flor se da a entender que puede que la madre no le haya contado nada porque no quería salvarlo y muy en el fondo quería que él sí muriera, porque la madre, Victoria Guzmán, había estado con el padre de Santiago Nazar y habían tenido una relación donde ella había salido muy lastimada, entonces no quería que su hija, Divina Flor, pasara por lo mismo con Santiago Nazar. Mientras tanto, los dos hermanos, Pedro Vicario y Pablo Vicario, ya lo estaban esperando para matarlo. Santiago va hacia el puerto y sale por la puerta principal de su casa. Esta puerta casi no se usaba, al menos que sean en ocasiones importantes, como era esta, porque iba a llegar el obispo. Él decide ir a ver al obispo, que iba a ir al puerto. El obispo no hace mucho caso al pueblo y va muy rápido. En camino, Santiago se encuentra con la hermana del narrador, llamada Margot, que le dice que más tarde vaya a desayunar a su casa. Eso era algo que Santiago hacía muy comúnmente, pero esta vez no llegó a ir. Poco después, Margot también escucha sobre lo que iba a pasar, que pensaban matarlo. Decide contárselo a su madre, Luisa Santiago. Ella era muy amiga de la familia de los Nazar, por lo que decide querer ir a contarle a la madre de Santiago. Pero mientras va casi corriendo y con su hijo, el más pequeño, ya que no se había dado cuenta que lo llevaba por la desesperación, le dicen que ya era muy tarde, que ya habían matado a Santiago. Se cuenta cómo Luis Enrique, el hermano del narrador, todavía estaba borracho y los mismos hermanos, Pedro y Pablo Vicario, le llegan a contar cómo querían matarlo. Él en la borrachera no llegó a reaccionar hasta llegar a su casa, donde muy borracho le encuentra a su hermana, que era monja, y ahí le cuenta lo que le habían dicho. La tragedia, debemos volver mucho más atrás, en la boda, o incluso hasta antes, cuando llegó Bayardo San Román al pueblo. Era un hombre elegante, con dinero y muy misterioso. Nadie sabía el por qué exactamente había llegado al pueblo, más que para lo que se pretendía que era para buscar esposa. Aunque no se sabía mucho de él, el pueblo empezó a darse cuenta que era muy bueno en muchas cosas, como en nadar, beber, pelear, y además de muchísimo dinero que tenía. Cuando conoce a Ángela Vicario, decide que quiere casarse con ella. Ella no estaba enamorada de él, pero su familia estaba muy emocionada por el compromiso y la boda, ya que era un hombre muy prestigioso. Pero su mamá, ante el misterio,
decide que quiere conocer más sobre él, entonces Bayardo decide traer a toda su familia. Entonces se organiza la boda más grande que se ha visto en el pueblo. Todo el mundo estaba invitado, había mucha música, mucho alcohol y gastos muy exagerados. Hasta en una parte de la historia, Santiago llega a calcular cuánto se habría gastado en la boda. La fiesta duró toda la noche y prácticamente todos terminaron borrachos. El narrador cuenta que estuvo celebrando junto con Santiago Nazar y sus amigos y Cristo Bedoya. Otro detalle muy importante es que Bayardo compra la casa del viudo de Siux, ya que Ángela le dice que esta era la casa más bonita. Al principio el viudo de Siux no quería vender la casa porque ahí era donde había estado con su esposa y tenía recuerdos del gran amor que se tenían entre los dos, pero Bayardo insiste tanto y ofrece tanto dinero que termina convenciéndolo y el viudo termina vendiendo su casa. Tiempo después el viudo fallece y se dice que es por la pena que sintió. Cuando Ángela y Bayardo van a su nueva casa y Bayardo descubre que Ángela no es virgen. Para él eso era muy humillante, por lo que decide llevarla de nuevo hacia la casa de sus padres. Ángela es recibida por su madre, quien la golpea, pero también le pide que le diga quién ha sido quien la deshonró. Ella da el nombre de Santiago Nazar. Cuando Pablo y Pedro Vicario se enteran de que Santiago Nazar es quien deshonró a su hermana, deciden tomar venganza. Entonces, toman 2 cuchillos que usaban para matar a los animales, ya que ellos eran carniceros, y van a buscar a Santiago. Empiezan a contar sobre la acción que iban a realizar en los restaurantes, en la calle, y así se van enterando todo el pueblo. Pero también todos creen que era algo de borrachos, que ellos no llegarían a hacerlo o que ya le habían avisado a Santiago. Incluso parece que los propios hermanos cuentan esto para que alguien los pueda detener, pero eso no pasa. Después el coronel Lázaro Aponte se entera de que ellos querían matar a Santiago Nazar, por lo que se va y les quita los cuchillos, pensando ingenuamente que esto iba a hacer que ellos desistan de la idea de matarlo. Pero esto no pasa. Ellos regresan, toman 2 cuchillos que ya se encontraban viejos, pero que usarán para matar a Santiago Nazar. Uno incluso se empieza a sentir mal y parece que está intentando retrasar a propósito, como si en el fondo realmente ellos no quisieran hacer esto. Santiago en este trayecto va hacia la casa de Flora Miguel, la mujer con la que la habían comprometido sus 2 padres desde que eran muy niños. Ella ya se había enterado de lo que había pasado con Ángela y estaba muy enojada y furiosa y decide entregarle las cartas en un cofre que él le había dado. Santiago no entiende qué pasaba, también y que la espera en la puerta. Ella le dice que espera que lo maten y después el papá de Flora va a hablar con ella, después habla con Santiago y le explica que lo querían matar y las razones. Santiago no entiende nada, está muy confundido. El padre le dice que puede esconder en la casa de ellos o también que puede ir armado hacia la casa de Santiago. Santiago, muy confundido, va solo sin ningún tipo de arma. Mientras camina por la calle, muchas de las personas le van diciendo que lo quieren matar, que se cuide, pero en esta confusión él no entiende mucho. Mientras tanto, Cristo Bedoya se entera finalmente de que quería matar a su amigo y intenta buscar a Santiago por todo lado. Va a distintos lugares, pero no va a la casa de Flor porque ellos no eran de levantarse tan temprano. Entonces le parecía muy raro que él estuviera ahí. Y muchas de las personas también no recuerdan haberlo visto entrar a la casa, pero de salir de esa casa. Él, en la desesperación de buscarlo, va hacia la casa de Santiago, pensando que ya se encontraba ahí, para avisarle. Con mucha confianza entra a la casa
ya que entra al cuarto de Santiago y no lo encuentra. Intenta llevar el arma, pero tampoco lo llega a hacer. Mientras Cristo Bedoya lo busca, Santiago camina hacia la puerta principal de su casa, donde se encontraban cerca los dos hermanos. Cuando Santiago llega a su casa, los hermanos Vicario llegan a verlo y corren hacia él. La madre de Santiago puede ver desde la puerta que ellos están viniendo y piensa que quieren entrar a la casa. Entonces lo que hace es cerrar la puerta porque ella piensa que Santiago se encontraba dentro de la casa. Entonces, al cerrar la puerta, Santiago queda afuera y los hermanos Vicario van en contra de él, lo apuñalan, él intenta defenderse, pero ya no puede defenderse más, entonces lo siguen apuñalando, él sigue parado y luego los hermanos corren hacia la iglesia. La madre va hacia el balcón y puede ver desde ahí cómo los hermanos se estaban yendo y también se da cuenta cómo su hijo sí había estado afuera y había sido apuñalado. Santiago llega a desplomarse, pero de igual manera se levanta y llega a querer ir hacia la puerta trasera de su casa. Camina muy mal herido. Los vecinos quedan impresionados por lo que ven. La mujer le pregunta qué había pasado y él dice: me mataron. Llega a entrar hacia la cocina de su casa y ahí es donde muere. Luego de esto sucede algo terrible. No se encontraba un doctor para la autopsia, por lo que quien tuvo que asumir ese papel para realizar esa acción fue el padre Carmen Amador, que había estudiado medicina, pero no había logrado terminar la carrera. Esta autopsia de manera muy improvisada. Intentaron conservar en hielo el cuerpo, pero esto no les funcionó. La autopsia termina desfigurando por completo el rostro y el cuerpo de Santiago. Incluso el padre afirma que Santiago tenía una enfermedad que no había sido completamente curada y por lo que podía haber fallecido días después de esto. Pero el doctor real va y se descubre que esta afirmación era completamente incorrecta. Tras su muerte, el pueblo entero queda marcado por la culpa, ya que todos al final terminaron sabiendo que lo iban a matar. Los hermanos Vicario pasan 3 años en la cárcel, pero después quedan libres porque muchas personas consideran que lo hicieron por honor. No podían dormir los hermanos durante los primeros días porque seguían sintiendo el olor de Santiago. Uno de ellos estuvo meses sin dormir y también estuvo enfermo. También se creía durante su época que estuvieron en la cárcel que los árabes los iban a matar o iban a tomar venganza, ya que Santiago pertenecía a una familia árabe muy querida. Los gemelos Pablo y Pedro Vicario creen que los envenenaron en comida, pero luego esto se descarta y sabe que no era real. Cuando las autoridades van a visitar casa por casa para asegurarse que no quisieran vengarse, se dan cuenta que ninguno iba a realizar esta acción, pero sí estaban muy tristes. Después, Pablo Vicario termina casándose con Prudencia, quien incluso había dicho que no se habría casado con él si no hubiera defendido. Vicario entra al ejército y años después termina desapareciendo. Finalmente, mucho tiempo después, el narrador se encuentra de nuevo con Ángela Vicario, quien narra que había cambiado y madurado mucho. Y le empieza a contar cómo se enamoró verdaderamente de Bayardo San Román. Durante años le escribía cartas y le estuvo mandando una tras otra y él nunca le respondía. Hasta que un día Bayardo regresa con 2 maletas y en una de ellas estaban todas las cartas de Ángela que él nunca había abierto. Y así termina la historia, donde nunca se sabe completamente si Santiago era realmente o no culpable, pero donde sí queda claro que todo el pueblo sabía que un hombre iba a morir y ninguno intentó salvarlo.